mismo día que la talla. Por nosotros, por el brillante futuro que nos aguarda. Don José Luis Gálvez de Aguirre. Esa noche, el valle dormía inquieto, como si la tierra misma temiera lo que estaba por venir. La casa grande, otrora símbolo de poder, se hundía en su propio silencio. José Luis cabalgaba hacia las montañas, dejando atrás un matrimonio roto y una herencia manchada. Mercedes, desde su balcón, veía las luces del palacio apagarse una a una, como si el destino finalmente se cobrara su deuda. Luisa, en su celda, se aferraba a la promesa de Alejo. Sabía que el amor no bastaba para sobrevivir, pero también sabía que la verdad, una vez liberada, tenía su propio poder. «Resiste», le había dicho Mercedes, y ella se lo repetía en voz baja, como un rezo. En los pasillos del convento, Damaso redactaba una declaración que podría cambiarlo todo. Hablaría, aunque eso significara morir. El valle tenía que escuchar la verdad, aunque se incendiara con ella. Mientras tanto, Victoria se mantenía de pie frente al espejo. Su reflejo, roto por la luz de las velas, mostraba los rastros de la mujer que fue, la ambiciosa, la esposa, la impostora, pero también mostraba algo nuevo. La superviviente. «No me enterrarán tan fácil», susurró, alzando la barbilla. «Ni Dios ni el valle podrán hacerlo». El viento sopló desde las colinas, llevando consigo el eco de las campanas del convento. Una historia terminaba, pero otra, más peligrosa, comenzaba a escribirse en las sombras de Valle Salvaje. La noche cayó sobre el palacio como una sombra espesa, cargada de murmullos. El escándalo del día había sacudido los cimientos del valle, y aunque las puertas estaban cerradas, el aire olía a vergüenza. Victoria permanecía sola en su habitación, sentada frente al espejo. Su reflejo la observaba con la crueldad de una verdad imposible de maquillar. «No puede ser el fin», murmuró, apretando los puños. «No después de todo lo que he hecho por mantener mi lugar». Un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. José Luis entró sin esperar permiso. Su expresión era una mezcla de ira y desilusión. «¿Por qué me mentiste?», preguntó con voz tensa. Victoria intentó acercarse, pero él retrocedió. «No fue una mentira, fue un error». Las palabras salieron temblorosas. «Me dijeron que Damaso había muerto. No podía seguir sola». José Luis soltó una carcajada amarga. «¿Sola? ¿No sabías vivir sin poder? No te casaste conmigo por amor, sino por el título, por la tierra, por el nombre Casillas». «Eso no es verdad», replicó ella, conteniendo las lágrimas. «Te amé a mi manera, José Luis». «¿A tu manera?», dijo él con sarcasmo. «Fingiendo ser viuda, mientras tu esposo respiraba en alguna parte». Victoria bajó la mirada. «Te juro que creí que no volvería». El duque se acercó, mirándola con desprecio. «¿Y ahora que ha vuelto, qué harás? ¿Casarte con los dos?». Ella tembló. «Haré lo que sea necesario para proteger lo nuestro». José Luis dio un paso atrás. «No queda nada que proteger. Has manchado mi nombre, Victoria, y eso, para mí, es imperdonable». La mujer rompió en llanto. «No puedes dejarme, José Luis. Si me abandonas, el valle me devorará viva». Él la observó un instante en silencio. Por un momento, la compasión pareció asomar en su mirada, pero se desvaneció enseguida. «Tal vez eso sea lo que mereces», dijo, antes de salir, cerrando la puerta con violencia. Victoria cayó de rodillas, sollozando. El sonido de su respiración, entrecortada, llenó la habitación. En la penumbra, las paredes parecían cerrarse sobre ella, y por primera vez en su vida, la duquesa Casillas se sintió verdaderamente sola.
Al amanecer, intentó recuperar el control. Bajó al comedor con el rostro impecable, vestida de un tono sobrio y una serenidad falsa que apenas sostenía. Allí la esperaba Mercedes, con los brazos cruzados. «¿No duermes, verdad?», preguntó la hermana con frialdad. «No puedo darme ese lujo», replicó Victoria. «Si me derrumbo, perderé todo». «Ya lo perdiste», respondió Mercedes. «¿Pero sigues sin entender que no todo puede salvarse con apariencias?». Victoria sirvió té con una calma inquietante. «Aún puedo girar la atención». Mercedes la miró con sospecha. «¿Qué planeas?». «Lo que mejor sé hacer», respondió Victoria. «Que hablen de otra cosa». «¿De qué?», preguntó su hermana, temiendo la respuesta. «De quien robe lo que no le pertenece», dijo Victoria con un destello de crueldad. «El valle necesita una distracción, y se la daré». Mercedes dio un paso hacia ella, alarmada. «Victoria, no cometas otra locura». «No me digas qué hacer», replicó la duquesa con una sonrisa helada. «He sobrevivido a cosas peores, y si tengo que ensuciar a alguien para limpiar mi nombre, lo haré». Mercedes la observó con impotencia. Sabía que en ese instante la máscara de Victoria había vuelto a sellarse. La mujer asustada de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por la estratega fría que nunca perdía. Mientras tanto, en los pasillos, Isabel escuchaba la conversación desde las sombras. Cuando Victoria se marchó, corrió hacia los establos donde Hernando la esperaba. «Ya empezó», dijo la gobernanta, jadeando. «La duquesa piensa mover las piezas». Hernando sonrió, complacido. «Perfecto. Que la serpiente se enrede en su propio veneno». El sonido de los cascos retumbó en el patio principal del palacio cuando un jinete desconocido apareció entre la niebla. Los sirvientes dejaron de trabajar, algunos se santiguaron, otros se quedaron paralizados. El hombre desmontó lentamente, quitándose el sombrero con un gesto que heló a todos los presentes. Tenía el rostro endurecido por los años, la piel marcada por el sol y los ojos grises de quien ha visto la muerte y regresado de ella. «¿Quién es ese?», preguntó Isabel, alarmada, mirando desde la galería. El extraño levantó la vista y con voz grave anunció: «Damaso Molina ha vuelto al valle». El eco de esas palabras recorrió los pasillos como un disparo. Algunos sirvientes huyeron a avisar a José Luis, otros corrieron hacia la duquesa, pero Victoria ya lo había sentido antes de oírlo. Su copa cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos. «No puede ser», susurró, con el rostro pálido. «¿Está muerto?». Mercedes la sostuvo del brazo, intentando mantenerla en pie. «Tranquila, hermana. Quizás sea un error, pero no lo era». Damaso atravesó las puertas principales con paso firme. Su mirada se cruzó con la de Victoria, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. «Buenas tardes, duquesa», dijo con un dejo de ironía. «O debería decir, esposa». José Luis se levantó de su sillón, desconcertado. «¿Quién demonios es este hombre?». Victoria intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Mercedes dio un paso al frente, improvisando una respuesta. «Se trata de Eduardo Molina, un amigo de la familia. Viene de muy lejos y ha traído noticias». «Noticias, sí», interrumpió Damaso con una sonrisa amarga. «Que mi esposa no es viuda y que su matrimonio con usted, señor Casillas, es una farsa». El silencio que siguió fue insoportable. José Luis apretó los puños. «¿Qué está diciendo?». Victoria, al borde del colapso, apenas podía respirar. «Es mentira», susurró. «Damaso murió». Él avanzó un paso.
su voz grave resonando por todo el salón. «Morí para ti, Victoria». Pero la tierra no quiso guardarme tanto tiempo. José Luis la miró con furia y desconcierto. «¿Es verdad? ¿Este hombre fue tu marido?». Victoria se cubrió el rostro. Las lágrimas comenzaron a correr, pero ya nadie le creía. Me dijeron que había muerto en un naufragio. ¿No sabía? Damaso rió con amargura. «Ah, claro. El naufragio conveniente. No hubo cuerpo, pero sí boda nueva». Mercedes intervino con autoridad. «Basta. No es el momento ni el lugar para hablar de esto». «Sí lo es», replicó Damaso, sin apartar la mirada de Victoria. «Los secretos florecen mejor a plena luz del día». Los murmullos crecían entre los presentes. Rafael, Adriana e Irene se miraban confundidos. Hernando observaba con satisfacción disimulada. Todo el valle sabría pronto lo ocurrido y nadie volvería a mirar a Victoria con respeto. José Luis se volvió hacia su esposa, su voz contenida pero cortante. «Quiero la verdad. Ahora». Victoria cayó de rodillas. «Perdóname. Solo quise empezar de nuevo». Damaso se inclinó un poco. «Y lo hiciste sobre mi tumba». José Luis dio media vuelta y salió sin mirar atrás. Mercedes lo siguió, dejando a Victoria sola frente a su pasado, mientras Damaso, con una calma aterradora, murmuraba: «No he venido por venganza, todavía. Pero no esperes que me quede callado. El valle merece saber quién eres realmente». Victoria se desplomó al suelo, sollozando. La noticia, como un incendio, ya corría por las bocas del valle. El muerto había regresado y la duquesa había quedado al descubierto. El palacio se preparaba para una noche de celebración. José Luis había convocado a la familia y a los aliados del valle con el propósito de restaurar la calma después del inesperado regreso de Damaso. En apariencia, era un brindis para reafirmar su autoridad, pero en el fondo todos sabían que se trataba de un intento desesperado por recomponer su imagen y la de su esposa. Las luces iluminaban el gran salón, las copas tintineaban y los músicos tocaban valses suaves para disimular la tensión. Victoria, impecablemente vestida en seda azul, sonreía con una serenidad forzada. Cada paso que daba era una actuación. Mercedes la observaba desde lejos, percibiendo la fragilidad detrás de su porte. «Hermana», susurró Mercedes cuando se acercó a ella, «no deberías estar aquí». «¿Y esconderme?», replicó Victoria, sonriendo ante los invitados. «Eso sería darles la victoria». Hernando de Guzmán se aproximó con una copa en la mano. «La duquesa siempre resurge de sus propias cenizas», dijo con tono mordaz. «Debo reconocer que tiene talento para sobrevivir». Victoria le devolvió la sonrisa con veneno. «¿Y usted, marqués, para oler la desgracia ajena?». El hombre rió, complacido. «Solo vine a ver el espectáculo». José Luis, desde el otro extremo del salón, levantó su copa. «Familia, amigos», dijo con voz firme, «hoy quiero brindar por el futuro, por la estabilidad y la unidad del valle». Todos alzaron sus copas, aunque el ambiente seguía tenso. Rafael y Adriana intercambiaron miradas incómodas mientras Irene mantenía la vista fija en el suelo. Leonardo, en cambio, observaba a su padre con una mezcla de respeto y desconfianza. Victoria se acercó a José Luis, intentando mantener la compostura. «Este gesto tuyo», susurró, «significa más de lo que crees». «No lo hago por ti», respondió él con frialdad. «Lo hago por el apellido Casillas». El silencio se quebró cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre de rostro endurecido cruzó el umbral con paso decidido. Los murmullos se extendieron como fuego. Era Damaso Molina.
vivo, imponente, vestido de negro. Perdón que interrumpa su brindis, dijo con una sonrisa amarga, pero no podía dejar pasar la oportunidad de saludar a mi esposa. El silencio fue absoluto. Las copas temblaron en las manos de los invitados. José Luis palideció, mientras Victoria sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Qué significa esto?», gritó José Luis, al borde de perder el control. Damaso alzó una ceja. «Significa que la mujer que ostenta el título de duquesa Casillas todavía está casada conmigo». Un murmullo escandalizado recorrió la sala. Hernando disimuló una sonrisa. Adriana e Irene se miraron horrorizadas. Mercedes, con el rostro pétreo, intentó avanzar, pero José Luis levantó la mano, impidiéndoselo. «Quiero escucharlo», dijo con voz contenida. Damaso avanzó unos pasos. «La dejé hace años. Me dieron por muerto, pero aquí estoy, vivo, con documentos que prueban que nuestro matrimonio sigue vigente. Así que, duque, si su esposa le pertenece, será solo en sus sueños». Victoria no podía articular palabra. Los ojos de todos estaban sobre ella. José Luis la miró con un odio helado. «¿Es cierto?», preguntó. Victoria apenas logró murmurar: «Sí, pero yo». José Luis golpeó la mesa con fuerza, rompiendo su copa. «Basta, esta humillación no la perdonaré jamás». Damaso lo observó con una sonrisa de triunfo. «Entonces estamos a mano, duque». José Luis lo tomó del cuello de la chaqueta, pero Mercedes intervino con rapidez. «Basta los dos», gritó. «¿Quieren destruir lo poco que queda de este valle?». Damaso se apartó, riendo suavemente. «El valle ya está destruido, doña Mercedes». Solo faltaba que alguien lo dijera en voz alta. Acto seguido, se giró hacia la salida. «Buenas noches, señores». No quise arruinar su velada, aunque parece que ya estaba condenada desde el principio. El sonido de sus pasos alejándose fue lo único que se escuchó. Victoria cayó al suelo, desvanecida. José Luis permaneció inmóvil, con el rostro ennegrecido por la ira. El brindis se había transformado en la ruina pública de los Casillas. El amanecer llegó cargado de un silencio pesado, como si el valle entero contuviera la respiración. En el palacio, las cortinas seguían corridas desde la noche anterior, y el eco de la humillación resonaba aún en cada rincón. José Luis no había dormido. Permaneció en su despacho toda la noche, bebiendo en silencio, con los documentos del matrimonio de Victoria sobre la mesa. Las manos le temblaban, pero su mente ardía con pensamientos oscuros. Mercedes entró sin anunciarse. Llevaba el rostro sereno, aunque en sus ojos se reflejaba la misma angustia que el resto. «No debería seguir en vela», José Luis dijo con suavidad. «No ganarás nada destruyéndote más». Él levantó la vista con una sonrisa amarga. «¿Y qué debería hacer? ¿Agradecerle a tu hermana por convertirme en el hazmerreír del valle?». «Ella no lo planeó», respondió Mercedes. «Lo que ocurrió fue una desgracia, no una traición». José Luis soltó una carcajada seca. «¿No lo planeó? Por favor, Mercedes, no me tomes por idiota. Tu hermana lleva años manipulando cada cosa a su conveniencia. Creí conocerla, pero solo amé una ilusión». Mercedes suspiró. «Victoria no es inocente, lo sé. Pero lo que pasa ahora no se resuelve con rencor». José Luis golpeó la mesa, furioso. «Se resuelve con justicia. Ese hombre vino a quitarme el honor y ella lo ayudó con su silencio». Mercedes dio un paso adelante, firme. «Si vas a castigarla, hazlo tú. No dejes que el valle la despedace». Por un momento, José Luis no respondió. Luego, con voz fría, dijo:
Tal vez sea mejor dejar que el valle haga su trabajo. Mercedes lo miró horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Digo que el pueblo necesita una distracción, replicó él. Y si la duquesa quiere sobrevivir, tendrá que encontrar a alguien más conveniente para cargar con la culpa. Ella lo comprendió de inmediato. ¿Hablas del robo de la talla? José Luis no respondió, pero el silencio bastó. Mercedes negó con la cabeza, incrédula. No permitiré que uses a una inocente para limpiar el nombre de mi familia. Ya es tarde para detenerla, dijo él, con los ojos perdidos en la copa de vino. Victoria empezó a moverse anoche. Mandó a Isabel con órdenes. Y si la conozco, ya encontró a su próxima víctima. Mercedes dio media vuelta y salió sin decir una palabra. Caminó con paso rápido hacia los patios, donde encontró a Isabel dando instrucciones a los criados. ¿Qué haces?, preguntó con tono autoritario. Solo cumplo con lo que se me ordenó, señora, respondió la mujer, evitando su mirada. ¿Qué órdenes? ¿Revisar la casa pequeña? Dice la duquesa que busca una figura desaparecida. Mercedes apretó los dientes. No permitiré que entre nadie a esa casa. Isabel sonrió apenas. Lo siento, doña Mercedes, pero la orden viene firmada por el duque. En ese momento, los hombres de la Santa Hermandad cruzaron el portón, vestidos con sus capas oscuras y portando sellos oficiales. El capitán, un hombre robusto, se acercó con reverencia fingida. Venimos a realizar una inspección. Se sospecha que el objeto robado fue ocultado en sus propiedades. Mercedes dio un paso adelante, indignada. Eso es absurdo. Nadie aquí ha robado nada. Aún así, debemos cumplir con nuestro deber, respondió el capitán. Detrás de ellos, Hernando observaba la escena desde su caballo, con una sonrisa apenas visible. Parece que el día promete espectáculo, murmuró para sí. Mercedes comprendió entonces lo que estaba por suceder. El plan era perfecto: desviar la atención del escándalo hacia otra víctima, sacrificar a una inocente para salvar el orgullo de los poderosos. Corrió hacia la casa pequeña, gritando: «Luisa, Luisa, escóndete». Pero ya era tarde. Los hombres de la hermandad entraban, revisando cada rincón con manos implacables. La trampa estaba tendida, y Victoria, desde su balcón, observaba satisfecha cómo el caos volvía a servirle. El estruendo de botas resonó en el corredor de la casa pequeña. Luisa, sorprendida, dejó caer la bandeja de agua que llevaba. El ruido del metal, al golpear el suelo, se mezcló con las voces de los hombres de la Santa Hermandad. «Revisen todo», ordenó el capitán. «No dejen rincón sin inspeccionar». Mercedes irrumpió en la sala, plantándose frente a ellos. «Esto es una farsa. No tienen derecho a entrar aquí». «Tenemos autorización del duque», replicó el capitán sin mirarla. «Se busca una talla sagrada, desaparecida del oratorio del palacio». Luisa retrocedió un paso, desconcertada. «¿Una talla? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Antes de que alguien pudiera responder, Isabel apareció tras los hombres, fingiendo sorpresa. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz teatral. «Dios mío, Luisa, no me digas que...». «Cállate», la interrumpió Mercedes, furiosa. «Sé perfectamente quién te envió». Isabel fingió indignación. «Solo cumplo con mi deber, señora». Uno de los hombres gritó desde la habitación contigua: «Aquí está, la encontré». Todos se quedaron inmóviles. El capitán avanzó con paso solemne y salió sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela. Lo depositó sobre la mesa y, al desenvolverlo, el brillo de la madera pulida iluminó la estancia. Era la talla desaparecida. Mercedes palideció.
Eso no puede ser. El capitán miró a Luisa. Esto le pertenece. Luisa negó con la cabeza, temblando. No, yo no sé cómo llegó eso ahí. Isabel dio un paso adelante, fingiendo pesar. Lo siento, Luisa, pero yo misma te vi cerca de la galería el día que desapareció. Mientes, gritó Pepa desde la puerta. Luisa no haría algo así. Los hombres sujetaron a Luisa por los brazos mientras ella lloraba, intentando explicarse. No fui yo, alguien la puso ahí. Mercedes se interpuso. Suéltenla, nadie toca a esta muchacha mientras yo esté viva. El capitán bajó la mirada con respeto forzado. Señora, no puedo. Tenemos órdenes directas de trasladarla al palacio. ¿De quién?, preguntó Mercedes, aunque ya conocía la respuesta. De la duquesa Victoria Casillas. En ese momento, el sonido de un carruaje se escuchó afuera. Victoria descendió con paso elegante, acompañada por Hernando. Su sonrisa helada se mantuvo mientras observaba la escena. «Qué lástima», dijo con fingido dolor. Una sirvienta tan eficiente y tan poco agradecida. Luisa la miró horrorizada. «Señora, juro que no». «Guarda tus juramentos para el confesor», interrumpió Victoria. «La justicia se encargará de ti». Mercedes se abalanzó hacia ella. «Maldita seas, Victoria, sabes que es inocente». «Cuidado con tus palabras», hermana, replicó la duquesa con calma. «No soy yo quien escondió una figura sagrada entre las ropas de una criada». Hernando intervino con fingida preocupación. «Basta, por favor. No convirtamos esto en una escena vulgar». Victoria le dedicó una mirada de agradecimiento silenciosa y luego se volvió hacia el capitán. «Llévansela. Que responda ante la hermandad». «No», gritó Pepa, intentando acercarse. Alejo la sujetó por detrás, conteniendo las lágrimas. «Luisa», susurró ella, «lo juro, te sacaré de esto». Luisa fue arrastrada fuera de la casa mientras Mercedes se derrumbaba en el suelo. El sonido del carruaje alejándose resonó como un toque de campana fúnebre. Pepa la ayudó a levantarse. «¿Qué vamos a hacer?» Mercedes la miró con los ojos nublados. «Lo que sea necesario. Esta vez no permitiré que el valle entierre otra inocente». A lo lejos, Hernando montó su caballo y se acercó a Victoria. «Ha sido una jugada perfecta», murmuró. «El valle ya tiene un nuevo escándalo que devorar». Victoria alzó el mentón con orgullo. «Sí, y mientras hablen de ella, ¿olvidarán lo que ocurrió conmigo?» Hernando sonrió con cinismo. «Brindo por eso, duquesa. La inocencia siempre es el precio más fácil de pagar». La noticia del arresto de Luisa corrió por el valle como un relámpago. En la plaza, en las cocinas, en los establos, todos murmuraban lo mismo. La sirvienta de Mercedes robó a la duquesa. Cada palabra era un golpe más a la dignidad de la muchacha y a la vez un triunfo silencioso para Victoria, que observaba cómo su maniobra surtía efecto. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes caminaba de un lado a otro, sin descanso. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Alejo y Pepa estaban con ella. «No nos van a escuchar», decía Pepa entre lágrimas. «Para ellos, Luisa ya es culpable». «Entonces haremos que escuchen», respondió Mercedes. «Si Victoria cree que puede destruirla, tendrá que pasar sobre mí primero». Alejo se levantó, con el rostro endurecido. «Ya fui al convento. No me dejaron verla. Dicen que hasta que el tribunal del valle no decida, nadie puede acercarse». «¿El tribunal?», repitió Mercedes, incrédula.
Esa es una farsa manejada por José Luis y sus aliados. Pepa apretó las manos contra el pecho. ¿Y si la castigan? He oído lo que hacen con las acusadas de sacrilegio. El silencio llenó la habitación. Mercedes respiró profundamente, tratando de mantener la calma. No lo permitiré. Pero primero, debemos entender quién colocó la talla en la casa. Alejo frunció el ceño. No fue Victoria directamente. Ella no se ensucia las manos. Exacto, dijo Mercedes. Alguien lo hizo por ella. En ese instante, Francisco apareció en la puerta, jadeando. Doña Mercedes, tiene que ver esto. Salieron los tres. En el patio, Francisco sostenía un trozo de tela bordada con el escudo de los Guzmán. Lo encontré entre las herramientas de los guardias que vinieron a registrar la casa, explicó. Esto no es casualidad. Mercedes tomó la tela entre los dedos. Su expresión se endureció. Hernando murmuró. Esto lleva su marca. Alejo apretó los dientes. Si él está detrás de esto, lo desenmascararé. No será fácil, advirtió Mercedes. Ese hombre tiene más poder del que aparenta, pero no está solo. Mientras tanto, en el palacio, Victoria se paseaba por la galería principal. Su rostro había recuperado la calma. La tormenta de la víspera parecía borrada. Isabel se acercó con cautela. Señora, la gente del valle comenta que fue demasiado dura con la muchacha. ¿Y qué dirán mañana cuando sepan que robó una figura sagrada? Respondió Victoria, sin mirarla. La compasión no limpia el pecado, Isabel, solo lo perpetúa. Pero Mercedes está furiosa, añadió la mujer, bajando la voz. Ha prometido que no se quedará de brazos cruzados. Mercedes no es mi problema, replicó la duquesa. Siempre se deja llevar por sus emociones y el valle no respeta a las mujeres que lloran, sino a las que mandan. Isabel se inclinó, obediente, aunque en su mirada había un atisbo de duda. ¿Y si Alejo descubre la verdad? Entonces lo reduciremos al silencio, dijo Victoria con frialdad. Nadie desafía a una Casillas y sale ileso. En ese momento, Hernando apareció al final del pasillo. Hermosas palabras, duquesa, pero el silencio, como el poder, tiene su precio. Ya lo sé, respondió ella. ¿Y estoy dispuesta a pagarlo? El marqués sonrió. Eso quería oír. Esa noche, mientras el valle dormía, Alejo y Pepa se dirigieron a la vieja capilla donde Tomás solía esconderse. Buscaban pruebas, cualquier cosa que demostrara la inocencia de Luisa. Él dejó algo, susurró Alejo, encendiendo una linterna. Tomás no era cuidadoso. Buscaron entre las vigas y los restos de madera podrida. Finalmente, Pepa encontró una bolsa de tela. Dentro había papeles, cartas y un trozo de cinta roja con el sello del marqués. Alejo la sostuvo bajo la luz. Esto lo cambia todo. Pepa lo miró con esperanza. ¿Qué harás? Lo que haga falta, dijo él con decisión. Si tengo que enfrentarme a los Casillas o a los Guzmán, lo haré, pero no dejaré que el nombre de Luisa quede manchado por una mentira. El amanecer encontró a Alejo cabalgando hacia el palacio, con la cinta roja en el bolsillo y la determinación grabada en el rostro. La evidencia que Pepa había encontrado podía cambiarlo todo. Sabía que enfrentarse a Victoria y al marqués Hernando era casi un suicidio, pero ya no quedaba espacio para el miedo. Luisa seguía encerrada, y cada minuto que pasaba era un golpe a su inocencia. En el portón principal, los guardias intentaron detenerlo, pero Alejo los apartó con voz firme. «Díganle a la duquesa que no pienso moverme hasta hablar con ella», ordenó. Isabel, que observaba desde la galería, corrió a avisar.
Señora, el joven Alejo está abajo. Dice que tiene algo urgente que entregarle. Victoria se ajustó el chal con gesto impaciente. Déjalo esperar. Los hombres impacientes siempre terminan mostrando sus cartas antes de tiempo. Dice que es sobre Luisa, insistió Isabel. ¿Y que tiene pruebas? Victoria se detuvo. Su semblante cambió ligeramente. Tráelo. Cuando Alejo entró, el salón estaba en penumbra. Victoria lo recibió con una sonrisa cortés. ¡Qué sorpresa, joven! Pensé que había comprendido su lugar en este valle. Mi lugar es al lado de la verdad, señora, respondió él, sin dudar. ¿Verdad?, repitió ella con desdén. La verdad es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse. Alejo sacó la cinta roja de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. ¿Y qué dirá el marqués Guzmán cuando descubra que su sello estuvo en manos de Tomás el día del robo? Victoria se quedó inmóvil por un instante. Luego, con una calma estudiada, recogió la cinta y la observó. Eso no prueba nada. ¿Cualquiera podría haberla tomado? No cualquiera escribe cartas con el mismo papel y tinta, replicó Alejo. Hay correspondencia en la capilla que demuestra su complicidad. Tomás obedecía órdenes. Victoria entrecerró los ojos. ¿Acaso me está acusando de algo, muchacho? La pregunta no es si la acuso, respondió Alejo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá seguir mintiendo antes de que el duque descubra que fue usted quien ideó todo esto para desviar la atención de su vergüenza? Victoria se acercó despacio, su perfume llenando el aire. Tiene valor, Alejo, pero el valor sin poder es solo una forma elegante de morir. Si algo le pasa a Luisa, no tendré miedo de hablar, dijo él con firmeza. Y el valle sabrá quién es realmente la duquesa Casillas. Por primera vez, la sonrisa de Victoria se desvaneció. Su mirada se volvió fría, calculadora. ¿Usted no entiende, muchacho? El valle no escucha a los humildes. Si abre la boca, nadie lo creerá. Y cuando se canse de gritar, ya será demasiado tarde para su amada. Alejo apretó los puños, pero no respondió. Se dio media vuelta y salió del salón sin despedirse. Victoria lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. Isabel dijo en voz baja: «Asegúrate de que ese muchacho no vuelva a pisar esta casa». Isabel asintió, aunque su rostro reflejaba cierta incomodidad. Cuando la duquesa se alejó, la gobernanta se acercó a la mesa y tomó la cinta roja. La observó un largo rato, luego la escondió entre sus ropas. Su gesto fue breve, pero en sus ojos se notaba la duda. En los establos, Alejo montó su caballo con el corazón agitado. Rafael lo alcanzó antes de que partiera. «¿Qué hiciste?», preguntó, preocupado. «Lo que debía», respondió Alejo. «Le dije la verdad en la cara». «Entonces estás perdido», dijo Rafael. «Nadie desafía a Victoria y sale ileso». «Prefiero estar perdido que vivir callado», replicó Alejo, y cabalgó hacia la casa pequeña. Allí lo esperaban Mercedes y Pepa. «¿Qué pasó?», preguntó Pepa. Al verlo entrar, «Victoria sabe que la descubrí», dijo él, «pero no cederá fácilmente». Mercedes se cruzó de brazos. «Entonces, no esperaremos a que ceda. Si la justicia del valle no sirve, la haremos nosotros». Alejo la miró con respeto. «¿Está dispuesta a enfrentarse al duque y a su hermana?». Mercedes asintió. «He soportado sus mentiras toda mi vida. Es hora de ponerles fin». Mientras tanto, en el palacio, Victoria observaba desde su balcón. Detrás de ella, Hernando se acercó con su copa en la mano. «Parece que el muchacho tiene agallas», dijo con una sonrisa.
Sí, respondió ella, pero el valle no premia la valentía, la entierra. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina densa. El valle, silencioso, parecía contener el aliento antes de una tormenta. En la casa grande, José Luis desayunaba solo. Frente a él, los periódicos locales que hablaban del escándalo del robo de la talla y del regreso del difunto Damaso. Cada palabra era un recordatorio de su caída, un retrato del deshonor. La porcelana de su taza tintineó cuando la dejó sobre el plato. Victoria entró al comedor con paso seguro, fingiendo serenidad. «Buenos días», querido, dijo con voz dulce. «He ordenado reforzar la seguridad en el valle. No podemos permitir más escándalos». José Luis la miró sin responder. En su rostro no había ira, sino una frialdad que dolía más. «Tarde para eso, Victoria. El escándalo ya no está en el valle. Vive bajo este techo». Ella intentó sonreír, pero su gesto se quebró. «Te juro que todo lo que hice fue para protegerte». «¿Protegerme?», replicó él con ironía. «Has convertido nuestro nombre en burla. El valle se ríe de los Casillas. Y ahora, mientras mi esposa carga con un pasado manchado, acusa a una inocente de un crimen inventado». Victoria palideció. «¿De qué hablas?». «De Luiso», respondió él. «Mercedes vino esta mañana. Dice que tu acusación fue una farsa». «Eso es mentira», gritó ella, perdiendo el control. «Esa mujer y sus sirvientas siempre han querido hundirme». José Luis la miró con un cansancio que pesaba más que la ira. «No necesito que me lo digas, Victoria. Ya sé lo que hiciste y no volveré a encubrirte». Ella retrocedió, aterrada. «¿Qué piensas hacer?». «Lo que debí hacer hace mucho», respondió. «Darte la espalda». Victoria se quedó inmóvil. Por primera vez, la duquesa comprendió que José Luis no estaba actuando. Había perdido el control de todo, del valle, de su familia y del hombre que había jurado amar. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes reunía a los suyos. Rafael, Adriana, Pepa y Alejo escuchaban en silencio mientras la mujer hablaba con firmeza. «El valle se ha podrido por culpa de los poderosos», dijo. «Pero si seguimos callando, seremos cómplices». Rafael asintió. «¿Qué propones?». «Reuniremos pruebas y las llevaremos a la Santa Hermandad. Si el duque no limpia su nombre, lo haremos nosotros». Alejo tomó la palabra. «Tengo testigos que vieron a Isabel salir del taller de Tomás la noche del robo. Si habla, todo caerá sobre Victoria». Mercedes lo miró con cautela. «Hablará solo si se siente segura. Y eso significa enfrentarse a la mujer más peligrosa del valle». Adriana intervino. «Entonces hagámoslo público. Que todos sepan la verdad». «Sí», añadió Pepa. «Que el valle vea quién es la verdadera ladrona». Mercedes las escuchó en silencio. Luego habló despacio. «La verdad no necesita gritar, solo necesita resistir». A mediodía, los rumores comenzaron a circular. Alejo había llevado el sello de Hernando y las cartas de Tomás al juez del valle. Hernando, al enterarse, montó en cólera. «¡Imbécil!», gritó, arrojando su copa contra la pared. «No permitiré que un simple campesino me arruine». Victoria entró en ese momento, pálida. «¿Qué has oído?». «Suficiente», respondió él. «Si el juez ve esas cartas, sabrá que tú estuviste detrás. Entonces, détenlo», dijo ella con voz temblorosa. «Haz lo que sea necesario». Hernando la miró fijamente, cruzando los brazos. «¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo?». «Sí», susurró Victoria, «porque si yo caigo, tú también».
La amenaza flotó entre ellos como una espada invisible. Hernando asintió lentamente. Entonces que así sea. Esa noche, el valle volvió a llenarse de rumores. Damaso fue visto cabalgando hacia el convento, donde, según decían, pensaba declarar contra Victoria. José Luis, por su parte, abandonó la casa grande sin decir adiós, y Victoria, sola en su habitación, se miró al espejo. Su reflejo ya no era el de la duquesa poderosa, sino el de una mujer atrapada en su propia red de mentiras que hablan susurro, que me juzgan. No he terminado todavía. En el fondo de sus ojos, un fuego oscuro seguía ardiendo